Bien, me ha parecido bien dar la clase número 8 de esta manera, dejando de fondo allí unas versiones que tengo en casa de la Biblia, que alguna vez se las he mencionado a ustedes con los recursos. La última, o sea, la totalmente inferior, es una Biblia de estudio del expositor del pastor Jimmy Swaggart. La que sigue es la versión Reina Valera de 1960 con letra grande. Sigue la versión La Palabra. La otra es la Nueva Traducción Viviente, la que dice Santa Biblia. Luego está la Biblia de Dios Habla Hoy. Y esta, que es la más desgastada, de Nácar y Colunga, de 1965. Bien, la clase, como siempre, la iniciamos tomando en consideración la actividad de la clase 7, ¿verdad? Que es la actividad de repaso, donde se pedía qué habíamos tratado nosotros de la clase número 7, y en la clase 7 hablábamos sobre la autoridad religiosa y manifestamos un poco lo que era religión y dogma, el basamento y los principios en determinada creencia, en el caso del dogma, y sobre la autoridad espiritual, pues retocamos lo que era la suficiencia de las escrituras, y una pregunta muy interesante que dimos allí, si es que no hay autoridad religiosa y cada quien cree lo que quiere y sobre esa creencia vive. Esa es una de las preguntas que más o menos se desarrolló en la clase pasada, así que le invito a ver la clase número 7. Pues bien, ya llegados a este momento, expondré algo relativo sobre la Biblia en el sentido del origen de la Biblia como libro sagrado para un número importante de personas de nuestra sociedad. Y tocaré algunos conceptos que de seguro no habrán oído, ¿verdad? Ustedes, pero que es conveniente toda vez que tanto usted como yo estamos estudiando sobre la Biblia, que es nuestro manual de conducta. Bien, hermanos, como siempre, y particularmente a partir de esta clase, y es probable que con el resto de las clases que siguen a partir de ahora, la recomendación es lo que nos dice Hechos 17:11, que tanto usted como yo, como los hermanos de Berea, busquemos la información que se está exponiendo aquí. No crea totalmente lo que yo digo, ¿verdad? Hemos de acostumbrarnos a confirmar con lo que tenemos a mano, con las sagradas escrituras, ¿verdad? Confirmar que lo que se le está enseñando es cierto, y nosotros más aún, si vamos a ser maestros de las sagradas escrituras, debemos confirmarnos que el conocimiento que estamos adquiriendo es cierto. Entonces sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea, que queda allí en Hechos 17:11. Y a partir de ahora busque usted información pertinente, además de la que yo le pueda presentar. Busque usted información pertinente sobre lo que hablaremos a partir de esta clase. Bien, es recomendable ahora más que nunca para el maestro de las Sagradas Escrituras estudiar, obtener información sobre las diversas filosofías que alrededor de las Sagradas Escrituras y el cristianismo se han erigido. Seguramente para usted puede ser un término que ha oído o que ha visto en YouTube, que es apología, ¿verdad? En este caso hablamos o vamos a mencionar algunos apologistas, entiéndase bien, apologistas griegos de los siglos 2 y 3 después de Cristo. Estamos hablando de los años 200 y 300. Se levantaron apologistas como Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino de Roma. Pero hablando de apologistas, ¿qué le parece a usted si hablamos un poco del conocimiento o la definición de apología? Bien, aunque si bien es del latín, también tiene un origen griego, la palabra apología. Y la apología no es más que expresiones orales, escritas o de otro tipo. De otro tipo puede hablar incluso de cultura, en este caso de pintura, de relieve, de escultura, ¿verdad? Entonces, expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la intención de brindar apoyo o defensa de una persona, de una organización o de una causa. Eso es apología. Entonces, si hablamos de una persona, podemos defender a Jesús, podemos defender a María, podemos defender al apóstol Pedro, podemos defender a Pablo, una persona. Usted me puede defender a mí, ¿verdad?
a un apóstol, a un profeta de este tiempo, a San Juan el Bautista, ¿no? Podemos, si se habla de una organización, de la defensa de una organización, a lo mejor de su iglesia o del ministerio, y de la defensa de una causa, pues el cristianismo, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de ese tipo de defensa de una persona o de una organización o de una causa, pues usted se transforma en un apologista. Y si usted defiende el Evangelio de Cristo, usted es un apologista. La defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio. Ahora bien, resulta que los apologistas, como les había dicho antes, se levantan o se hacen de manifiesto en el siglo II y III después de Cristo, pero es que hay apologistas en el siglo XX y en el siglo XXI. Luego que les presente las diapositivas, pues usted tiene allí un QR, un código QR y un enlace que donde puede acceder y ver la información. Entonces, quiero que quede claro, ¿verdad? Que estos apologistas del siglo II y del siglo III, y aún los que se levantaron en el siglo XX, en el siglo XXI, pueden defender la causa del Evangelio, entiéndase bien, de mala manera, o sea, con un fundamento errado o con un fundamento cierto. Hermanos, todo concepto que esté escrito en alguna Biblia o en un libro que usted considere sagrado y su fundamento histórico sea posterior al siglo IV o al siglo V después de Cristo, es digno de consideración de estudio en el sentido que pueden tener mixturas, es decir, no es directamente del original, aunque los originales como tal de la Biblia no existen. Los originales de los libros del Antiguo Testamento no existen. Fueron muy antiguos, no había el papel era muy escaso, la escritura no todos escribían, entonces fueron escritos en láminas, ¿verdad? En pergaminos, como bien sabemos nosotros, o sobre piedra, o en las tablas del corazón, como Dios le recomendó a Moisés que hiciera con el pueblo. Entonces, mucha información cierta se desapareció, se perdió y fueron quedando pues posteriores escritas bajo estos materiales que estamos dictando, que justamente les he mencionado ahora, pero que fueron susceptibles de recibir transformación, cambio en función del traductor o del copista. Y si estas cosas ocurrieron posterior al siglo IV o al siglo V, pues podemos tener una mixtura en las Sagradas Escrituras que actualmente estamos leyendo. Así que por favor le invito a que usted busque información respecto a la apología en los siglos II y III e incluso a los siglos XX y XXI. También hay corrientes heterodoxas que se han levantado alrededor de las Sagradas Escrituras, como el docetismo, el gnosticismo, que seguramente usted ha oído de los gnósticos o los agnósticos, pues son corrientes heterodoxas alrededor de las escrituras, maniqueísmo, monarquianismo, montanismo. Quizás a usted le parece esto un poco extraño, pero por favor, busque información. Y incluso hay teólogos que se levantaron en el siglo II y III después de Cristo, como Ireneo de León, Hipólito de Roma, Tertuliano, Novaciano, Cipriano de Cartago. Igualmente hay padres apostólicos, los que existieron, los que se levantaron cuando ya no estaban los apóstoles, cuando ya Jesús no estaba en medio de los hombres y los apóstoles ya no estaban, es decir, podemos estar hablando del 100 o el 150 después de Cristo. Estos padres apostólicos, pues Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Epístola de Pseudo Bernabé, el pastor Hermas. Todo esto lo traigo a colación porque cuando nos ponemos a estudiar sobre las bases bíblicas, sobre las razones, particularmente a mí me está llamando muchísimo la atención las razones de las diversas versiones que están ahora en las sociedades bíblicas, en las librerías cristianas. Hace días habló un hermano que una librería cristiana que tenía la Nueva Versión Internacional, que la distribuía, esa editorial distribuía la Nueva Versión Internacional, si mal no recuerdo, ahora también esa misma editorial distribuye la Biblia para los gays. Entonces, toda vez que esto sigue apareciendo, es importante que nosotros averigüemos el principio, el fundamento de estas versiones. Por favor, hermanos. Entonces, hay corrientes heterodoxas y hay teólogos del siglo II y III después de Cristo quienes quisieron
ahondar en algunos conceptos que creen ellos que no fueron bien tratados por Jesús y los apóstoles y les pareció bien agregar información. Es decir, hicieron fundamento sobre fundamento. Entonces, la mayoría de las escrituras bíblicas que fueron transcritas y copiadas, que en principio utilizan todas estas versiones para aparecer, fueron transcritas y copiadas por cristianos, pero no estamos hablando de cristianos evangélicos, ni anglicanos, estamos hablando de cristianos católicos, cristianos universales, cristianos de la iglesia universal, la iglesia que tenía al Papa como el seguidor de Pedro, ¿verdad? Como el primer Papa. Entonces, ese fundamento religioso, esa fundación de conocimiento religioso que tenían estos hombres, cuando ven los escritos que fueron dejados por los apóstoles, pues la mayoría dio una información según su criterio, según lo que a él le parecía mejor, sin tomar en consideración algo principal y primordial en las Sagradas Escrituras, que esto es la Biblia, es un libro que habla de los judíos. El desarrollo bíblico está en Judea. Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos y el más dado a los gentiles, como en el caso del apóstol Pablo, también era hebreo. Entonces, estas personas que han transcrito y copiado la Biblia no son judíos, son de otras nacionalidades y de otros principios teológicos a quienes le pareció bien copiar, quitar o poner de las Sagradas Escrituras. Y pasado el tiempo, pues bien, muchos realizadores, estamos hablando de pintores o escultores, los que hacían las obras para las iglesias, por ejemplo, las catedrales católicas. Entiéndase bien que católico quiere decir universal, ¿no? No estamos hablando sobre un grupo sesgado de personas. Cuando hablamos de catolicismo, hablamos de la iglesia universal, la iglesia que está en el mundo, ¿no? La iglesia que está en el mundo, que tiene diferentes basamentos doctrinales y diferentes basamentos bíblicos, pero que una ha imperado sobre la otra y esa una ha echado tantas ramas y raíces que mucho conocimiento que usted tiene, que yo tengo, pues sencillamente está hablando y dándoles el favor a algo que no es totalmente correcto, que no está escrito en los originales, que no está antes del cuarto y quinto siglo, sino está del quinto, del sexto, del séptimo siglo. Bien, parte de esta información es la que estamos recabando justamente ahora para llevar hasta usted cierta alerta sobre las versiones y que se preocupe usted sobre todo. Siempre hay una presentación. Todas las Biblias a la primera hoja tienen una presentación. Vea usted, ¿verdad?, qué dice esa presentación. Léala con detenimiento. Si se refiere a una persona en particular que la escribió o una editorial en particular, busque esa editorial por internet. Entérese de esa editorial. Busque de la Biblia en particular. La Biblia, por ejemplo, la que tiene usted allí, la Dios habla hoy. La Dios habla hoy ha salido en el sentido de que tiene un lenguaje muy ligero, sencillo, que todos lo pueden entender, pero ciertamente lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, es lo que quiere decir en el original griego o el hebreo. ¿Estamos ciertos que estamos entendiendo y dando una palabra fácil de entender a nuestros jóvenes o a nuestra iglesia que combina perfectamente con lo que dice la Biblia en el hebreo o en el griego? Los primeros escritos. Pues seguramente usted no se ha buscado esa información. Usted no tiene respuesta para darme. Hemos leído y leemos la versión Reina Valera de 1960 y he leído que dicen que es la mejor versión, en la que está bien hecha en función de los originales griegos y hebreos. Y cuando usted escucha y va a tener a partir de ahora información sobre esta versión, se dará cuenta de todos los cambios que han ocurrido en esta Biblia y que si sobre esa versión se han hecho las siguientes, pues imagínese usted todo lo que puede haber ocurrido allí en esa copia y traducción.
Entonces, vamos a enterarnos sobre esta Biblia que estamos utilizando como manual de estudio, sobre que ese Dios de las Sagradas Escrituras, que es cierto y que es veraz y que es omnipresente, que está en todas partes, que es eterno, que se le manifestó al hombre, que vino en forma humana, se humanó, ¿verdad? Y murió en la cruz para redimir a la humanidad de pecado y establecer la relación con el hombre. El único camino a Dios es Jesús. Es el único camino, no como otros, como en el caso del Papa, que dice que es el único que establece relación con Dios y el mundo. Es más, Él es el representante de Dios en la tierra, así se califica. Y por mucho tiempo, esta iglesia universal, la iglesia católica, específicamente la iglesia de Roma, ha sido la única aceptada como transmisora de la verdad. Lo que decía era la verdad y los libros sobre lo que impartía ella era la verdad. Lo que sí debemos agradecer a personas como el señor Cipriano y Casiodoro de la Reina es que quisieron trasladar esa palabra que solamente era dada por esa institución al resto de la humanidad cuando hacen la traducción al español, ¿verdad? Como la Biblia del Oso, cuando hacen la traducción para que el resto de personas que no estaban en Roma pudieran acceder a las Sagradas Escrituras, pues sí, ese es algo encomiable de hacer, puesto que lleva o llevó a las Escrituras a un público que antes no tenía, a quienes le era vedada. Usted no va a tener a un católico que tenga una Biblia en casa, porque el único expositor de las Sagradas Escrituras es la iglesia, el párroco, el obispo, ¿verdad? Para nosotros no, gracias al Señor tenemos Biblia y usted la puede leer. Entonces aproveche ese material que tiene ahí, entérese ciertamente la forma como la Biblia ha sido transcrita y copiada hasta nuestros días, para que estemos en defensa de su contenido de ahora en adelante y para que usted como maestro lleve esta alerta a sus alumnos, ¿verdad? Para enterarse de estas Biblias que se abren. No es que no las compre, es más, yo las compraría, como últimamente me compré estas dos, y veo la introducción, me entero de quién la copia y si tenemos la posibilidad, porque por internet se puede conseguir mucha información de la Biblia hebrea, y usted puede hacer comparación o paralelismo con la antigua versión, usted aprenderá lo cierto y sabrá decir, ¿verdad?, qué parte se corresponde con los originales. El fundamento nuestro es totalmente apostólico. El cimiento de la verdad dada al Señor, dada a Moisés por medio del Señor en el Antiguo Testamento, que establece las normas y las leyes por las cuales se ha de regir el pueblo judío, pues ese Dios que habló a Moisés, el Dios que habló a Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que en misericordia envía a su Hijo a morir por nosotros. Y en gracia ese Hijo cuando se va nos deja el Espíritu Santo. Ese es el Dios que usted y yo reconocemos. Y esa es la palabra fiel en la que hemos de creer. Vamos a aprender de las Escrituras para que, como dice el refrán, no nos metan gato por liebre y caigamos por desconocimiento, por flojera o por comodidad en emitir, en dar en la iglesia, en proclamar verdades que no son ciertas, verdades que no son verdades. Entonces, les animo, pues, hermanos, en la fe, a leer un poco sobre los padres apostólicos, sobre los teólogos de los siglos II y III, que en eso tienen mucho fundamento de lo que usted y yo ahora tenemos en nuestras iglesias. No somos culpables, ciertamente, de creer lo que creemos, ni de entender la Biblia como la entendemos, porque quienes nos la han enseñado, pues también la creen y la aceptan así. Y no hemos tenido nosotros la oportunidad ni las ganas, ni nos han instruido para estudiar las Sagradas Escrituras, que es el fin primordial de lo que yo pretendo a través de todas estas clases. Bien, esta clase era de esta tilde. Continuamos con la otra parte en la próxima entrega. Dios les bendiga y hasta pronto.